Vale. Ok. Y bueno, en definitiva, bueno, darte la bienvenida y agradecerte nuevamente que hayas aceptado esta entrevista para Cultura Democrática, para este proyecto que busca rescatar la memoria y la cultura por la democracia en Cuba. Quería que me cuentes de esos inicios tuyos, digamos, yo muy joven, como bloguera, esos espacios donde has interactuado con muchas personas eh, digamos, de la cultura cubana hoy como espacios independientes, pero siempre articulando exilio con la gente de la isla y también articulando un poco también de la gente que estaba fuera o dentro de las instituciones, tengo entendido. No sé si me puedes contar un poco Sí. más al respecto. Ujú. Sí, bueno, yo empecé muy joven, como dices. Yo empecé cuando tenía 17, 18 años. Empecé con talleres literarios de Jorge Alberto Aguiar y, y entonces empecé a entrar en este grupo de escritores y de ahí salió la generación de Orlando, de Jorge Enrique Laje, de Amel Echevarría y otros, ¿no? Entonces comencé acá y nosotros coincidimos también con la entrada de la tecnología digital en Cuba. Y esto fue un impacto bastante grande en general, pero fue un impacto bastante grande para nosotros, que comenzábamos en talleres literarios no necesariamente organizados por instituciones oficiales. Los talleres de Jorge fueron inspirados por los talleres de Lonerio Jorge Cardoso, que comenzaban por esa época también. Jorge participó en el primer taller de Lonerio Jorge Cardoso a finales de los 90 y entonces decidió que quería hacer su propio taller. Y sus talleres fueron muy exitosos, reunían a muchas personas, pero era algo parainstitucional. Él buscaba las casas de culturas, las librerías y buscaba espacios institucionales, pero era gestión personal. Entonces, bueno, empecé en estos talleres, la tecnología digital llegó, Jorge decide hacer una revista y sabemos que para generaciones literarias, para grupos literarios, las revistas son algo fundamental, juegan un papel muy importante, ¿no? En la historia de la literatura global. Y era como el paso natural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces decidí hacer esta revista. En ese momento hay un grupo de escritores que somos quienes seguimos a Jorge de taller en taller, como que tiene un grupo de seguidores, ¿no? Y yo soy entre estos seguidores, yo también en ese momento era pareja de Jorge. Entonces, él decide hacer esta revista, es Cacharros, me imagino que conoces Cacharros. Sí, entonces, en esta revista podíamos participar muchas personas, pero las personas más cercanas a Jorge en ese momento éramos Orlando y yo. Y eso fue lo que se articuló alrededor de Cacharros. Éramos nosotros tratando de hacer esta revista y paralelo a eso van pasando otras cosas. Nosotros hicimos periodismo independiente. Nosotros tuvimos una búsqueda, una exploración política, precisamente porque era un momento muy complejo, ¿no? Estaba el proyecto Varela funcionando, había muchos partidos políticos en ese momento y yo recuerdo, porque tenía curiosidad, quería saber cuántos partidos políticos existían. Y recuerdo tener en mi casa la lista de los partidos políticos y asombrarme de la cantidad de partidos políticos que existían en ese momento. Estamos hablando de ciento y pico. Ah, sí, Ciento y entonces, sí, pico. ¿Seguís teniendo ciento y esa pico. lista?
Sí, no sé si existe, desafortunadamente una de las cosas que yo siento no haber podido traer conmigo es mi biblioteca, pero eso es difícil de transportar, ¿no? Entonces, recuerdo que también hicimos con Jorge, en estas exploraciones políticas, los talleres se reunían con personajes de la oposición, ¿no? O personalidades políticas de la oposición. Y nos reunimos con el que era por entonces presidente del partido, creo que era Libertad Democrática, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, o Partido Liberal Democrático, sí. Y esa fue una reunión muy importante porque asistió mucha gente de taller y tuvimos discusiones muy interesantes. Y hay que pensar que todo esto está siempre articulado o tiene como centro la literatura. Es decir, nosotros estábamos haciendo estas incursiones desde nuestros roles como escritores o como aspirantes de escritores. Pero lo que pasa con esta generación que gira alrededor de Jorge o con este grupo es que nosotros no estamos esperando a ser reconocidos. Nosotros mismos tomamos los medios y aquí lo digital juega un rol esencial. Y nosotros decimos que vamos a saltar un montón de etapas porque tenemos una confianza en nosotros mismos y creemos que somos una fuerza renovadora, ¿no? Y por eso es que intentamos hacer puentes con las personas que están fuera de la isla, por eso es que tocamos las puertas de los consagrados, porque no tenemos no sé, quizás tenemos poca humildad, pero no tenemos ningún temor a tocar esas puertas, ¿no? Porque pensamos que tenemos bastantes lecturas y tenemos bastante conocimiento y podemos realmente tratar de renovar el campo literario. ¿Qué fue los movimientos que ocurren aquí? Es eso, son movimientos de renovación del campo literario, ¿no? Entonces, Cacharros, en ese momento está ocurriendo Cuba Encuentro, ¿no? La revista fundada por Jesús Díaz. También esto no sale de la nada, tenemos ejemplos, ¿no? Estamos mirando y entre lo que está pasando hay otras personas que están intentando hacer cosas similares. Lo que distingue quizás lo que nosotros podíamos hacer de lo que podía hacer Jesús Díaz es que nosotros tenemos en ese momento la juventud, ¿no? Y tenemos ese impulso que viene con la juventud que es revolucionario, sin dudas, y eso pasa con todos los jóvenes, ¿no? Queremos cambiar cosas, tenemos visiones que son diferentes a las visiones de las personas que están en ese momento en el poder, y cuando digo el poder, entiéndase poder gubernamental, entiéndase poder, los grupos de poder que actúan en el campo literario, las fuerzas de poder que rigen el campo literario. Entonces, eso es lo que distingue lo que podemos hacer nosotros de fuerzas como el de Jesús Díaz u otros, ¿no? Esto se está tornando largo y disculpa, No, está perfecto, pero sí, Cacharros más o menos funcionó entre el 2003 y 2005, ¿no? sí, Tengo bien las fechas. sí, tienes bien las fechas y tiene que ver con precisamente lo que pasa, es la vida, y tiene que ver con la política en Cuba. Jorge emigra a España y entonces Cacharro se queda funcionando entre España y Cuba, pero de una manera un poco fracturada. Y, y sí, y al final éramos solo Jorge y yo, y sí, tuvo su final. Y por supuesto yo también tenía mis motivaciones que eran un poco diferentes a las de Jorge, y por eso decido empezar Desliz, ¿no? ¿Desliz lo inicias en el 2007 o antes? O sea, 2007. en el 2007. Y que era una revista, un espacio cultural, eran como, cumplía como varias funciones, ¿no? Digamos, Sí. Era un eh, proyecto muy ambicioso.
Pero sí, la intención era cumplir todas estas y lo que yo quería hacer era lo que me parecía a mí que faltaba en Cacharros y en todas estas revistas digitales que aparecieron en esa época, que sin duda Cacharros es un precursor, pero después vienen muchas, ¿no? Em, lo que me parece que faltaba es, o lo que me parecía que faltaba, es que estábamos todavía encerrados dentro de lo nacional y estábamos haciendo puentes con la diáspora, estábamos haciendo puentes con otras provincias, estábamos haciendo puentes entre generaciones, pero no estábamos mirando hacia afuera en el sentido de trascender el propio campo literario. Y los campos literarios son nacionales, ¿no? Entonces mi intención era trascender eso y precisamente establecer vínculos con lo que se estaba haciendo en otros lugares y también trascender la frontera disciplinaria. No solo tener literatura, sino tener arte, tener música, tener cualquier cosa que fuera un esfuerzo cultural y que tuviera un impacto social. En algunos artículos he leído que te definen como artista multidisciplinaria, porque eres escritora, poeta, editora, has fungido de curadora de arte, no sé, digamos, te defines así, como Sí, artista multidisciplinaria, digamos. sí, de hecho me gusta transdisciplinar porque no es que estoy haciendo diferentes funciones al mismo tiempo, que sería multi, ¿no? Que puedo cumplir diferentes Claro, funciones, sino que puedo ir de un lugar a otro y estoy como en el tránsito entre todos estos lugares, porque la perfecto. experiencia de un espacio me sirve para ir hacia el otro espacio y es realmente, se trata acerca de esa confluencia, ¿no? En esa época donde estaban las revistas, convivíamos, la revista de Cuba fue en 2002, Luz Cubana 2000, también 3, 33 y 3 cuartos, estaba Consenso, Bifronte, bueno, ya no sé, si Diáspora fue hasta el 2002, pero fue todo ese periodo de los años 2000, eh, bueno, la Revolution Evening Post de Orlando en 2006. Fue en todo, digamos, ¿cómo dialogaban entre ustedes, como entre las distintas revistas? ¿Se conocían las iniciativas de los demás? Con las demás personas eran como había interacción, ¿qué conocía de esa época? Porque me imagino que con la falta de comunicación, por ahí es un núcleo chico, todo el mundo se conoce, o por ahí no sé, de las otras provincias, o no sé de qué se conocía de la diáspora, había otras revistas de, bueno, Encuentro de la Cultura Cubana, que, si conocías, por ejemplo, Vitral, todo ese Sí, tipo de... Sí, quería sí, saber un también, poco. y estaba el Festival Omnizona Franca, que también fungió como un espacio que hizo que muchos coincidiéramos y lo que no conocíamos, entonces pudimos conocerlo y pudimos establecer más relaciones, ¿no? Sí, sí, yo digo, y eso lo he dicho en otras entrevistas y también lo digo un poco en en la tesis que hice para Princeton, ¿no? Que la generación cero es un grupo y es un grupo homogéneo, ¿no? Entonces aquí todos nos conocíamos, todos trabajábamos juntos y yo estaba haciendo desliz y estaba colaborando con 33 y un tercio y, y las personas de 33 y un tercio colaboraban con desliz y con The Revolution Evening Post y así, ¿no? Básicamente era un grupo de gente tratando de hacer cosas donde hubieran motivaciones más o menos personales, pero había muchas confluencias. Claro. Ahí con el espacio era David, Mauri, Iris, Ruiz, digamos, Sí, con Poesía Sin Fin, ¿no? ujú, Conocías también a Michelle Matos sí, de esa también de época. Cotilla, sí, ujú, O sea, todos, digamos, todos confluían, de alguna manera, sí, sí, sí.
Todos nos Eh, conocíamos y también era un momento muy vivo, ¿no? Todos nos reuníamos, por ejemplo, mucho, que es algo que ya no ocurre. Y eso es un cambio global, ¿no? No es un cambio global que desafortunadamente llegó a Cuba, ¿no? Pero nosotros nos reuníamos mucho, todo el tiempo. Y tiene que ver también con cambios económicos que están ocurriendo en la isla. Nosotros podíamos hacer estos proyectos por amor al arte. Hoy en día es imposible. claro. Bueno, quizá también cambiaron un poco los sistemas de represión, porque ahora hoy organizas una reunión y te la impiden, digamos, hacer reuniones, o quizás eran un espacio más cultural y si bien estaban controlados, porque estamos hablando de un gobierno totalitario, no le veían quizás el peligro a ese espacio cultural, entonces el peligro político me refiero, ¿no? Y quizás permitían ese tipo de reuniones, ¿no? Porque no eran tan políticas, sino más culturales. Quizás, no sé, estoy como Sí, especulando, no sé qué crees realmente que... es difícil saber. A ver, yo salí de Cuba y después que yo salí, eh, todos mis amigos, todas estas personas empezaron a tener por lo menos una noche en prisión, el círculo en que yo estaba, ¿no? Ujú, Mi hermana, bueno, ella estuvo en prisión como infinitas veces antes de salir de Cuba, antes de emigrar definitivamente, ¿no? Pero si yo me hubiera quedado más tiempo, yo estoy segura que yo hubiera pasado mis noches en la cárcel, ¿no? Como pasó Orlando, como pasaron sus parejas, como pasó el grupo donde yo estaba circulando, ¿no? claro, Sí, sí. sin duda la represión cambia también y no se mantiene igual. Pero en el momento en que nosotros estábamos haciendo estas cosas, había represión, bueno, fue la Primavera Negra. Claro, 2003. Y nosotros, es decir, muchos de nosotros fuimos entrevistados por la seguridad del Estado y todo esto. Yo creo que yo me escapé porque era la más joven del grupo y quizás a mí me veían con otros ojos, ¿no? Eh, Claro. quién sabe, ¿no? Pero, pero sí, Pero pero quizás en esa época estaban más concentrados en los grupos más políticos o los periodistas independientes y no tanto en estaban, lo pero Jorge cultural. también. Jorge fue entrevistado. Cuando nosotros estábamos juntos, Jorge fue entrevistado Jorge te varias refieres veces. a Jorge Díaz, ¿no? A Jorge Jorge Alberto Aguiar, el de los Aguiar, talleres. Aguiar Díaz, sí, Y él que fue fue el coordinador de entrevistado, Cacharros. sí. Y yo recuerdo llegar a la casa y era haber acabado de tener esta entrevista con la gente de la seguridad y tuvimos muchos, es decir, yo veía a estas personas entrar y salir y estaban cerca de mí todo el tiempo, ¿no? Claro. Y cuando mencionaste que también incursionaste con el periodismo independiente, ¿en qué medios publicaban? ¿En qué medios independientes? Pues Cubanet, en ese momento, sí. Sí. Cubanet también hicimos Cartas de Cuba, que era una revista, no sé si la conoces. No, Cartas de Cuba, me parece que Cartas no, no de la tengo. Cuba era una revista de la oposición que también tenía secciones culturales y entonces incluía cosas de escritores de vez en cuando, sí, y tenía dossiers. Y recuerdo que, ah, no sé si fue Pedro Márquez de Armas hizo un dossier para Cartas de Cuba y ahí también me incluyó, y incluyó a otras personas jóvenes. ¿Se hacía desde Cuba, Cartas de Cuba se hacía desde Cuba y se publicaban afuera? ¿O Creo que se cómo? imprimía afuera y circulaba después en Cuba. Sabes que las cosas se Sí, imprimían afuera, después todo. entraban y entonces después circulaban, ¿no? Ok. ¿Llegaste a conocer a Osvaldo Payá? Porque mencionaste del proyecto Varela. Sí, lo conocí, no tuvimos, no fui cercana a él ni nada, pero sí lo conocí y sí también participé en el proyecto, ¿no? Es decir, Mm, recogí firmas. Muchos de nosotros hicimos eso, precisamente porque era lo que estaba pasando en ese momento
y queríamos participar, ¿no? Y nos parecía que Proyecto Valera era una cosa magnífica, era una iniciativa magnífica. Entonces, recogimos firmas para esto, muchos de nosotros. Que miramos. ¿Antes de la primavera negra? O sea, antes. Antes, sí. Wow. O sea, porque tú has comenzado como en la década del 90 realmente, o sea, más allá de que las Ujú. revistas y todo comenzó ya después del 2003, en estos espacios culturales y escribiendo para Cubanet, fue A noventa y finales de los 90. cuatro finales de los No, 90. más, porque en 94 tenía 13 años todavía, No, no. todavía no. Pero, pero sí Final, a noventa finales y de los ocho 90, 99 por ahí. 98, sí, En 99, sí. sí, No, 94 menciona porque fue el año en que se fundó Cubanet, creo. sí, Cubanet. sí. Eh, Sí, yo conocí estas cosas después, obviamente, en el 98, en 97, 98. sí, Um, pero realmente casi todo empezó para mí en el 98, que tenía 17 años, que es cuando empiezo este taller. Yo había, desde niña, yo había estado haciendo escritura por mi cuenta porque me gustaba y participaba en instituciones oficiales porque mis padres eran periodistas culturales. Entonces yo estaba en talleres oficiales desde niña, pero, claro. eh, pero realmente fue encontrarme con este taller de Jorge lo que cambió mucho. Está bien. En cuanto al diálogo o la participación o la relación que tienen mucho de este grupo que ya de alguna manera estaba creando distintos espacios alternativos, independientes, ¿cómo es ese vínculo con la gente que todavía está en las instituciones y, digamos, se mueven libremente o son como vistos como parias? ¿Cómo es ese vínculo en ese momento? ¿Cómo fue evolucionando? Creo, si es que ha habido una evolución. O Sí, no, sea, sin dudas. Y bueno, lo vemos en la oposición actual, ¿no? Sabemos que muchas personas de la oposición actual son personas que participaban en las instituciones culturales antes. Y, y nosotros también intentamos participar en instituciones culturales oficiales. Y yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad en Cuba, hice ya ahora estoy en inglés, internship. um, sí, 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 es una pasantía. Sí, una pasantía, esto. Hice una pasantía en la revista Unión. Hice una pasantía en la revista Mujeres porque estaba mi tesis de historia, fue sobre las revistas Mujeres, fue sobre género, pero eso no terminó bien. Y entonces, sí, y entonces después hice esta pasantía que fue pagada con Enrique Sainz en la revista Unión, en ONIAC. Ok, Y eso fue realmente una buena experiencia y todas las personas en ese momento que yo conocía que estaban en instituciones oficiales, sobre todo en La Habana, en provincias es un poco diferente, eran personas que también tenían vínculos con la diáspora o Enrique Sáenz tenía vínculos con Jorge Luis Arcos, que estaba ahí en la diáspora, y con otras personas, ¿no? Y mientras estaba trabajando en Unión, él estaba también haciendo trabajos para España o trabajos para otros lugares. Y yo participaba en estas cosas también. Entonces, había un movimiento que era un poco parainstitucional. Y mi sí, intención siempre, y es algo que y es una de las discusiones que teníamos en el grupo. Hay que trabajar fuera de las instituciones, hay que trabajar dentro de las instituciones, hay que hacer que estos dos polos se comuniquen. Y había muchas opiniones encontradas. Por ejemplo, Orlando y yo nos separamos muy rápido en ese sentido, que él decía hay que ir contra de las instituciones. Y Jorge y yo en algún momento dijimos, bueno, si nuestras revistas se insertan en las instituciones, mejor, ¿no? claro. Y mi punto personalmente era, hay que poner a comunicar estos polos,
porque todos somos personas y lo que llamamos instituciones son personas también, ¿no? Entonces, eso siempre fue como uno de mis puntos, ¿no? Pero sí, es un momento, es una cosa más fluida que va de adentro hacia afuera. Ahora es un poco más difícil y creo que es porque precisamente las estrategias de gobierno o las estrategias del Ministerio de Cultura han sido, o del Ministerio del Interior / Ministerio de Cultura, ¿no? Han sido precisamente radicalizar a cualquier movimiento, cualquier iniciativa cultural para que se ponga del lado de la oposición, aislarla, así además de cualquier otro grupo, movimiento, solidaridad, alianza, etcétera, ¿no? En la década del 90 y los años 2000 estaban muy, como decías, había un montón de partidos políticos y había una posición política fuerte, porque en definitiva, bueno, cuando cae el muro de Berlín, muchos de estos movimientos se ilusionan como que ya llegaba también la hora del cambio en Cuba, ¿no? Entonces se prepararon muchos movimientos políticos para generar ese cambio que al final no tiene la repercusión por, bueno, problemas de comunicación con la ciudadanía, la represión, las olas, digamos, distintos actores que por ahí todos conocemos, y hoy en día, y al mismo tiempo se daban intelectuales, movimientos de intelectuales y artistas que se manifestaban también en contra o creaban estos espacios independientes, pero por ahí el protagonismo opositor era más de los partidos. Hoy en día pareciera, quizás a partir del decreto 349, el decreto 370, los periodistas independientes, lo de los cineastas, creo que es 373, ya me olvidé el número del decreto, pero como en los últimos 3 4 años pareciera como que el movimiento artístico ha tomado como mayor protagonismo en esa oposición, ese planteamiento al régimen de búsqueda de un cambio. Y quizás no tanto la sociedad civil independiente tradicional, los partidos políticos. ¿Tú qué crees no sé si coincides en el diagnóstico, qué crees que ha pasado, por qué se dio así? Sí, es de hecho interesante porque como te decía, cuando nosotros estábamos comenzando, estábamos experimentando también en las arenas políticas o estábamos incursionando aquí. Sin embargo, la idea en ese momento era que nosotros éramos escritores que que teníamos contacto con la oposición, o escritores que estábamos participando con gestos o movimientos válidos políticos. Pero recuerdo en una de las reuniones, una de las posturas más populares fue: nosotros nunca vamos a formar parte de ningún partido político porque tenemos que precisamente quedarnos fuera, y nuestro rol como intelectuales públicos, como figuras públicas, pero desde esta figura del intelectual, ¿no? Hay una tradición de eso en Latinoamérica, histórica. Es quedarnos fuera para poder precisamente ser críticos, ¿no? Porque si somos parte, después no podemos ser igualmente críticos, ¿no? Y esa era una de las posturas más populares en ese momento, pero eso ha ido evolucionando, ¿no? Y ha ido evolucionando, como tú dices, por factores que tienen que ver con la sociedad, factores que tienen que ver con la economía y también factores que tienen que ver con cambios globales, ¿no? Em, entonces, y la economía, cuando digo economía, no digo solamente del país, digo la economía que atraviesa también estos campos, ¿no? El campo de las artes visuales, el campo de la literatura, todos estos son campos que tienen sus economías. Y estas economías han cambiado a lo largo de estos años, ¿no? Pero bueno, eso era al principio. Después, y te estoy diciendo mi experiencia personal, no realmente te estoy... no estoy esgrimiendo una teoría, ¿no? Quizás para eso tendría que pensar un poco más cuál ha sido la evolución
de este factor, ¿no? Pero desde mi experiencia personal, eso era al principio. Los escritores, el intelectual público era una figura que todavía estaba muy presente en el imaginario del campo. Esta figura ha decaído. Sabemos que hoy el intelectual público es, bueno, en muchos países sencillamente ha desaparecido. Y en Latinoamérica, donde todavía tenía mucho poder en comparación con otros países, a finales del siglo XX, está desapareciendo ahora también, precisamente con los medios, con las redes sociales. Hay otras figuras públicas que adquieren más relevancia que el intelectual público, ¿no? Después en Cuba, creo que cuando estaba Omni, por ejemplo, se estaba tratando de hacer política, también un poco cercano a esa idea de somos figuras que desde el arte vamos a intervenir en el reino de lo político, pero no es política lo que estamos haciendo, per se, ¿no? No es política en el sentido de lo que hacen los políticos, es la política que hacen los artistas, ¿no? Y eso es la idea que hubo por un tiempo y creo que esa idea todavía pervive hasta cierto punto, pero creo que también gracias a las redes sociales y a un aumento y un auge del activismo en la última década, también global, la comunidad artística en Cuba ha entendido que la política es una herramienta. Nosotros desafortunadamente estuvimos aislados por mucho tiempo en el sentido de que no teníamos información. Y la información que teníamos era la información que nos daba el Estado o la información que penetraba el país, gracias a personas que iban y entraban libros, o personas que iban y entraban revistas, o personas que traían eso de afuera. Pero realmente había un aislamiento, ¿no? Y la política no éramos muy competentes en cuanto a qué era política, las herramientas de un ciudadano, cuáles son las intervenciones que puede hacer un ciudadano, políticas, ¿no? Pero creo que eso ha cambiado y ahora la visión de los artistas en Cuba, de los escritores, la comunidad cultural en general, es que la política es una herramienta. Y creo que eso es lo que se ve como diferencia fundamental en este activismo más reciente en Cuba desde la comunidad artística. Ahora, sin embargo, todavía, si bien pueden llegar a interpretar que la política es una herramienta quizás para incidir o transmitir un mensaje, siempre los artistas o los intelectuales quieren transmitir un mensaje, ¿no? Y aún así no todos coinciden en la importancia de tener vínculos con los políticos de la oposición. De hecho, a veces se quieren diferenciar de ellos, ¿no? Yo no soy político, es como siguen viendo como que la política es algo como malo o algo que es como algo distante, donde yo me mantengo puro si no me meto en la política, ¿no? Digamos, como que manteniendo la pureza de su pensamiento mientras que no actúo en la política. Por ahí contradictorio, Sí. ¿no? No sé. Sí, creo que no es acerca de la política en general, creo que es acerca de qué política, ¿no? Está muy estigmatizada y ese es uno de los logros del gobierno cubano, la política de la oposición, ¿no? Y por eso todos estos cambios de terminología, alternativo, independiente y oposición también, ¿no? Todo esto ha tenido una historia, ¿no? Este lenguaje ha tenido una evolución que tiene que ver con cuán estigmatizado ha estado y cuál es el lugar que ha ocupado en el imaginario social, en el imaginario público, ¿no? De la esfera pública. Sí. Y ahora sí la oposición es algo válido, pero por mucho tiempo era algo completamente estigmatizado a lo cual nadie quería pertenecer, ¿no? Nadie quería ser visto como de la oposición, porque bueno, oposición estaba asociado con imperialismo. Lo vemos ahora, todavía desafortunadamente estas cosas perviven. Las personas que todavía están en Cuba, hoy en día, a pesar de todas las manifestaciones, incluso populares, que han existido en el último año, son personas que todavía están arrastrando este imaginario de la oposición en Cuba es mala
y nacionalismo versus apátridas y traidores, etcétera, ¿no? Como que ahí el mensaje, la propaganda del régimen y las campañas de desprestigio de la oposición han surgido como en efecto. Y sin embargo, por ahí los artistas, el movimiento artístico ha llegado con un mensaje a la ciudadanía, coincide también quizás con la mejora en la comunicación en Internet, acceso a Internet de parte de la ciudadanía, en los teléfonos celulares, etcétera, como en el 11J la gente gritaba patria y vida, ¿no? Digamos, de alguna manera reconociendo al movimiento San Isidro y, bueno, y, digamos, y la canción Patria y Vida, etcétera. Entonces, pero sigue sin desconocer la oposición. ¿Crees que el movimiento artístico puede servir de puente entre la ciudadanía y la oposición, digamos, la sociedad civil independiente, o ese núcleo de personas o organizaciones que de alguna manera buscan el cambio, partidos políticos, ONGs, organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes, sindicalistas independientes, todo ese grupo de sociedad civil que pro-democrática en Cuba y la ciudadanía que quizás el movimiento artístico, los intelectuales pueden servir o no de puente o en la comunicación o mejora de esa imagen de lo que significa el cambio en Cuba, que no es antipatria o no es anti, o sea, ¿no? Ujú. Sí, no, definitivamente eso es lo que está pasando ahora. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que el 15J, el 15N y el 11J están conectados entre sí y además están conectados con el 27N, ¿no? No tengo ninguna duda acerca de eso. Yo sostengo que estas son cosas y están conectados con el movimiento San Isidro, ¿no? Yo sostengo que todas estas cosas están conectadas y es precisamente a través de las redes sociales. Entonces es un poco los medios, la tecnología digital que está conectando a las personas, pero también que los artistas están sirviendo de intermediarios, como dices. Y otro ejemplo que es bastante patente es Tania Bruguera, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Hay un rol vital, bueno, por el prestigio internacional de ella y el impacto que ha tenido para traer también más voces del mundo artístico e intelectual a nivel, no solamente de cubanos, sino también a nivel internacional, ¿no? Ujú. Sí, Sí. sí, sin Y duda. sabemos que Junior también hizo eso. Junior fue un Junior García Aguilera. Es decir, Sí, sabemos que Junior se vio como una figura que estaba conectando estos dos sectores, ¿no? Estaba conectando a la comunidad cultural y estaba conectando a las personas. sí, con Y el el hecho, archipiélago. más allá de todas las polémicas alrededor de Junior, el hecho de que esta figura surgiera y de que esta conexión se estableciera, es que existe una demanda para este tipo de figuras. Y es que estamos en un momento donde sí los artistas están sirviendo de conexión, ¿no? Están Claro. siendo vistos como intermediarios. Sí, yo creo que sí. O sea que me alegra que coincidamos Sí. con el diagnóstico. Eh, que no es fácil a la hora de pensar una Cuba democrática o cuál puede llegar a ser el camino para iniciar ese camino hacia la democratización en Cuba, de cómo llegar a movilizar, de cómo puede llegar a crearse como una bola de nieve de ir en aumento este impacto en la ciudadanía para lograr la movilización, ¿no? Quizás que el artista tenga, justamente porque que es artista, cómo puede llegar con un mensaje claro y conciso, más sentimental, más como emocional para las personas, más cercano a la ciudad y no tan como político abstracto con valores que por ahí no que por ahí la ciudadanía no se siente identificada o no conoce o desconoce o no sabe del todo su significado, ¿no? Porque
palabras como democracia o derechos humanos que a las personas no terminan de saber qué es lo que significa, ¿no? Digamos, después de 7 décadas de dictadura. Ujú. Entonces, Sí, y también un cambio, disculpa, si quieres termina yo después no, no, hablo. no, sí, eso. Sí. No, estaba pensando también un cambio cuando decías esto de conectarse con el lenguaje de los artistas. Estaba pensando que los artistas han cambiado, porque cuando yo entré en esta comunidad, estábamos hablando de una comunidad que se veía a sí misma como por encima del resto de la población, ¿no? En todo sentido. Y, y en el lenguaje también, ¿no? Entonces, Ok. el lenguaje estaba atravesado de superioridad, está atravesado de clasismo, racismo, sexismo, y esto ha cambiado, ¿no? Y eso hace que precisamente sea más fácil conectarse ahora con los artistas y viceversa, a los artistas conectarse con la población en general, Interesante, interesante. más allá de las élites. Ujú. Como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que para mí, o Michael Osorbo, que realmente tienen llevaba el impacto que ha tenido el movimiento San Isidro de llegar al barrio. O sea, a mí porque es como el movimiento San Isidro, es el movimiento artístico que lleva a un barrio como las características que es el barrio San Isidro, ¿no? Eh, y que el movimiento San Isidro al final termina reuniendo a un montón de figuras que tienen su trayectoria. Es como una cosa que por ahí es resultado de toda esa historia de Poesía sin fin, de Rotilla Matraca, Zona Franca, Sí, de grupo de monjes, ¿no? Porque ahí estaba Bu con un grupo de monjes, estaba Yacer Castellanos. Digamos, cuando uno ve quiénes estaban en el acuartelamiento de San Isidro, más allá de los más jóvenes, quizás una Katy Bisquet, que se sumó quizás con Avinal 00, que también tuvo un antes y un después, ¿no? Uno veía gente que venía a hacer, o sea, como que venía colaborando de alguna u otra manera, eh, en, quizás empezó con la vorágine del 349, pero venían con una historia previa, de contactos previos, etcétera, ujú, y por ahí personas nuevas, que no sé, un Oscar Casanela, que resultó también sí. Sí, bueno, eh, Oscar está relacionado con Porno para Ricardo, el grupo de claro, música. Sí, sí, Oscar era muy amigo de Ciro, que era el bajista de Porno para Ricardo. Entonces, Oscar tiene una larga historia también de estar viniendo en este tránsito entre oposición y comunidad artística, ¿no? exacto. Eh, bueno, Ana Meli Ramos, que si bien bueno, trabajó en el ISA hasta el 2019, que la pulsaron, pero bueno, venía también participando en espacios independientes eh, y bueno, y que después, bueno, en 2019 cuando la expulsan en el ISA, eso de que cómo busca el régimen también aislar a todo aquel que busca un espacio independiente o aquel que busca un pedacito de libertad en algún lado, el régimen ha ido aislándolos, bueno, al final terminan creando, bueno, estos vínculos entre los distintos movimientos, entre distintos grupos o espacios alternativos. Eh, y todo confluyó ahí en el movimiento San Isidro. Eh, y todo fue como en aumento y el movimiento San Isidro resultó en el 27N, en el 27N se sumaron más personas que se indignaron ante... eh, y así va sumando. ¿Crees que, o sea, tienes la misma visión de esperanza de que puede haber como a futuro un cambio? Eh, o que todavía falta más, madurar más, el régimen también ha endurecido la represión, ha forzado también a mucha gente en el exilio. Hay muchos de estos referentes que mencionábamos está hoy en prisión o en el exilio. Entonces, ¿crees que
que se puede generar ese cambio a través de estas personas, a través del despertar de la ciudadanía? Es un momento difícil porque muchas cosas han cambiado, ¿no? Y esto, por ejemplo, que los artistas fueran intermediarios entre la ciudadanía y la oposición o entre cambios políticos, para decirlo de una manera más, por un lado más general, pero por otro lado más objetiva, entre cambios políticos y la ciudadanía. Eso era un sueño antes y nadie pensó que eso era posible. Honestamente hablando, los que lo hacíamos, a los que lo intentábamos, pensamos que eso era un gesto aislado, ¿no? Y qué bien si existiera más de esto, y qué bien si existiera más demanda de esto, pero nunca pensamos que realmente podría existir una demanda espontánea de eso, ¿no? Y ahora está, ahora existe, es concreto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el mundo entero, esto es un momento muy difícil. Y en el mundo entero, el activismo ha encontrado su auge en el mundo entero. Y al mismo tiempo, ha encontrado su callejón sin salida, ¿no? Porque el activismo está en su mejor momento. El activismo alcanzó cosas que, como está pasando con eso de los artistas en Cuba como intermediarios, el activismo alcanzó sueños viejos que parecían irrealizables, ¿no? Y se alcanzaron en estos 2 últimos años. Movilización de masas, conmoción de la opinión pública, etcétera. Pero que después de eso no pasa nada. Desafortunadamente, estos eran herramientas que se podían usar antes era como empezaba el activismo, opinión pública, protestas masivas y cambios políticos. Ahora tenemos activismo, opinión pública, protestas masivas, no hay cambio político. Y lo que hay es más autoritarismo. Lo que se está encontrando en todas partes es más autoritarismo. Entonces estamos en un momento difícil y desafortunadamente no, no hay no hay una visión clara de qué es lo que hay que hacer ahora, ¿no? La comunidad activista sencillamente ahora no sabe cuál es el segundo paso, ¿no? Eh, o el próximo paso. Em, y creo que es un momento político muy difícil en el mundo entero y va a necesitar de innovaciones políticas. Va a necesitar de reconfiguraciones de la imaginación política. Tiene que dar un salto porque llegamos a un callejón sin salida. Y estamos en un momento es una crisis política global. Como para innovar siempre hay que tener coraje de cambiar, ¿no? De por ahí dejar de hacer las cosas como uno las conoce y hacer las cosas distintas y animarse a ver, bueno, a probar algo distinto, un canal, una metodología, herramientas distintas, etcétera. Pero es Eh, difícil porque lo que dices suena, por ejemplo, radicalización o movimientos libertarios, pero también encontramos que muchos de estos movimientos libertarios están siendo movimientos reaccionarios. Entonces, realmente es un momento complejo, ¿no? Políticamente, donde las herramientas que antes usábamos para luchar y las herramientas que antes usábamos para entender lo que estaba pasando ya no funcionan. Que hay que realmente repensar todo. Las herramientas para entender lo que pasa políticamente, para entender cómo podemos movernos hacia adelante y las herramientas para, de hecho, movernos hacia adelante. bueno, ahora todo lo de Ucrania eh, ha recordado lo que pasó en el 2014, eh, que yo decía, bueno, más allá de la lucha pacífica, digo, bueno, el totalitarismo conoce la lucha pacífica. Uno hace una manifestación, no tiene el impacto, como decís, te reprimen o haces otra manifestación. Ellos tuvieron, o sea, la ciudadanía, los ucranianos, ucranianos para defender lo que en ese momento estaban luchando para que realmente se avanzara con el acuerdo con la Unión Europea.
y demostrar el rechazo que tenían ante ese presidente en ese momento, que era más prorruso, y quería bloquear, obviamente, renunciar al acuerdo con la Unión Europea. Estuvieron atrincherados 90 días, o sea, más de 90 días, y eso significó muertes de personas, o sea, hay mucho coraje, mucha valentía y, bueno, y sacrificio, ¿no? De sacrificio en vidas humanas, heridos, etcétera. Cuando uno habla de lucha no pacífica en el activismo, siempre, o sea, uno habla de una manifestación, etcétera. De hecho, el 27N, cuando se reunían todas las... empezaban a ver fuerzas de choque y bloqueando las cuadras alrededor, o sea, las calles alrededor de donde estaban reuniendo las personas en frente al ministerio. Había mucho miedo, ¿no? Los que estaban, a los que habían convocado al ministerio sentían mucho sentido de responsabilidad de decir, bueno, esto puede terminar en sangre. De hecho, por eso aceptaron, bueno, el irse después del diálogo. En ese momento hubo mucha cosa de discusión de que si había que irse, permanecer, si iban a hacer valer la palabra o no. Sabíamos que la palabra del régimen no valía mucho, pero la gente que estaba ahí sentía mucha responsabilidad ante qué hubiera pasado si se atrincheraban, ¿no? Como hicieron los ucranianos, por ahí tenían que atrincherarse días y días, y como esa lucha no violenta implicaba igual derramamiento, inmolarse de alguna manera, porque es inmolarse cuando te sufrís represión y eso cobra vidas de inocentes o gente que... entonces ahí es cuando digo, bueno, cuál es el límite, digamos, porque y no digo que hay que luchar hasta a dar la vida y la muerte, pero que estos regímenes autoritarios conocen que, bueno, te manifestás una vez, te manifestás dos veces, si no, preguntarle a los venezolanos, ¿no? Que terminan muchas marchas masivas de millones y sin el cambio político que buscaban. Entonces, del otro lado no dan respuesta, hacen oídos sordos, hay una opinión pública negativa, lo saben, están por el piso, o a nivel internacional están por el piso, y persisten, saben que persistiendo después se mantienen en el poder de todas maneras, ¿no? Como eh, que, que en esto de que todo esto es para decir, bueno, sí hay que innovar incluso en la lucha pacífica, el activismo, porque cuál es la vía, ¿no? Porque te manifestas una vez y otras veces, y va a haber manifestaciones en Cuba, y la represión va a terminar condenando a niños, a cuántas personas están ahora en prisión o han forzado al exilio. Eh, Hay que realmente buscar otras alternativas. El sistema internacional no responde, el sistema internacional está colapsado, lo vemos con Ucrania y Rusia ahora. Yo creo que está en la ciudadanía misma, en el poder organizarse, y que quizás con un dejo de negatividad en el hecho de que el sistema internacional no responde, pero que depende de la ciudadanía, y esto es ciudadanía no solamente de los cubanos, sino de la ciudadanía a nivel internacional, de que hay una sociedad civil internacional que se puede organizar y apoyar, ¿no? A los pueblos, pero no solamente para hacer incidencia, sino también para el apoyo moral que hay a veces, para que el pueblo cubano no se sienta solo, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente hay que, no lo sé, pero coincido contigo que hay que innovar, porque lo vemos no solamente en Cuba, sino en Venezuela, en Nicaragua, en Ucrania, lo vemos, que esa necesidad de... Ahora, son los ciudadanos, cuando se logra algún tipo de cambio, es cuando los ciudadanos se han organizado, cuando los distintos grupos de la sociedad civil, artistas, intelectuales, se han organizado eh, para poder generar ese cambio. Hay que seguir trabajando en ese sentido, me parece. Ujú. Sí.
Sí, no, yo estoy al mismo tiempo, y así empezaba tu pregunta, si tenía esperanzas o si veía, yo tengo, a ver, me alegra mucho los cambios que han ocurrido en la ciudadanía en general, y no solo en Cuba, ¿no? Eso me alegra mucho. Pero me parece que el hecho de que los artistas sean intermediarios también es algo positivo. Eh, mm, y en general tengo mucha curiosidad por saber qué viene, qué sigue, ¿no? ¿Qué viene ahora? Ah, pero como tú dices, hay mucho trabajo y estoy escéptica porque este no es el momento más fértil, desafortunadamente, ¿no? Este es el momento donde vemos que lo que pensábamos que había que hacer, después que lo hacemos, todavía no tiene resultados, ¿no? Y creo que hay que cambiar las estrategias y este es el momento de pensar en cuáles son las nuevas estrategias. Y todavía no estamos, todavía no. Primero hay que concientizar que estamos en esta crisis, ¿no? Y entonces después empezar a trabajar por soluciones, ¿no? Y todavía estamos en la parte de concientizar que estamos en la crisis, porque lo que estamos haciendo es seguir con una inercia, y es seguir con la inercia de las viejas herramientas, la vieja comprensión de la arena política, y eso no va a estar dando resultados, y hasta que no paremos y digamos, ok, hay que buscar otras estrategias, no vamos a ver esas estrategias aparecer, ¿no? Yo te agradezco enormemente esta entrevista, muy, eh,